tenemos esta patología o tenemos este problema que el veterinario no tiene las herramientas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Yo uso esto de humana. Bueno, ¿y se puede hacer de veterinaria? Sí, ¿por qué no? Y ahí arrancás. Y cuando me preguntan, ¿y cómo va? Y ahora el perro juega. Y eso no te lo da ningún focus group, no te lo da ningún análisis de agencia. El tutor te decía, bueno, ahora se levantó. Entonces, listo, ahí ya ganaste. ¿Y hay algún desarrollo del laboratorio del que te sientas especialmente orgulloso? Sí, porque me toca a nivel personal. Tomá, tenés esto que le va a aliviar el dolor a tu animalito, al perro, al gato. Eso es algo que a nosotros como empresa y como familia nos da mucha satisfacción. No se habla tanto y agradezco que me lo hayas preguntado, Delfina, porque realmente es algo que no se habla del veterinario. Supera la media, pero con creces. Te puedo decir que duplica o triplica la cantidad de suicidios que tienen los veterinarios. ¿Qué hay detrás de un diagnóstico? ¿Qué pasa antes de que un médico diga está todo bien o tenemos que estudiarlo mejor? Mi nombre es Delfina Perry y esto es Biosalud 360, el podcast donde exploramos qué hay detrás de la medicina. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros, por venir a compartir esta charla. Gracias a vos, Delfina. Muchas gracias por la invitación. Bechlab cumplió 50 años el año pasado. ¿Qué se siente estar frente a una empresa familiar con tanta historia? Bueno, primero el lindo peso de la historia de decir, bueno, estamos continuando una empresa que la inició mi papá y mi mamá hace muchos años. Mi papá trabajaba en el Instituto Malbrán y en su momento, bueno, desarrolló una forma indolora de hacer la vacuna antirrábica. Y después dijo, bueno, me gustaría poder arrancar en el ámbito privado. Renunció al Malbrán y arrancó con el laboratorio Rodentia, mi mamá, él y un cajón de ratas macho y hembra. Así arrancó, porque era la forma de hacer la vacuna antirrábica, y así arrancó lo que soy Laboratorios Rodentia. Así que el peso, no lo siento como peso, pero sí es un orgullo enorme poder continuar de alguna manera ese legado. ¿Y cómo fue tu camino hasta asumir la conducción de la empresa? Bueno, primero tengo el recuerdo de entrar desde muy chico al laboratorio, con lo cual no te puedo decir, mira, este fue en el momento, pero en el que supiste que ibas supe, sí, pero siempre me gustó entrar y el olor a las vitaminas, qué sé yo, hay algo difícil de comunicar, pero sí después, algo así como a los 21 años, empecé a trabajar en una distribuidora de productos veterinarios y en mis ratitos libres iba al depósito y miraba todas las etiquetas de los productos. Y miraba y por qué se hacían las cosas, yo no siendo químico, no siendo farmacéutico ni veterinario, y me empecé a interesar, bueno, ahí trabajé 14 años y en un momento yo estaba a cargo de una unidad de negocios de tecnología, tuve un viaje a Estados Unidos y de capacitación y ahí en un momento la cabeza como me hizo un clic y dijo, bueno, quiero retomar y volver al laboratorio o estar en el laboratorio. Y le hablé con mi papá, bueno, mirá, yo ganaba muy bien donde estaba, y bueno, nos pusimos de acuerdo así y arrancamos, y ya hace 9 años que estoy en el laboratorio, pero súper feliz. La verdad que es un desafío día a día y es muy entretenido sobre todo. ¿Y qué es lo más difícil de asumir el rol de dirección? Y la parte regulatoria. La parte regulatoria, el mercado, digamos, la farmacéutica, tanto de humana, en mayor medida como en veterinaria, son industrias muy reguladas, con lo cual hay que tener procedimientos, siendo un laboratorio mediano. Hoy por hoy, Rodentia, tenemos alrededor de 60, 70 procedimientos que van desde cómo cambiarse, cómo circular por planta, los almuerzos. Entonces, esa es quizás la parte que no se ve
plasmada en el producto final, pero que llevan a la excelencia y a la inocuidad del producto. Esa es la parte quizás más compleja. ¿Y lo más desafiante de trabajar en familia? Porque supongo que tiene algo gratificante y algo desafiante también. Sí, absolutamente. A ver, tengo la suerte de tener 2 socios que somos 3 hermanos, yo soy el menor, de tener buenos socios y que apoyan, obviamente, como todo, en todo directorio, en toda empresa hay ¿cómo decirlo? Entredichos o, che, mira, yo pienso una manera o qué te parece si hacemos esto o yo propongo algo y dicen, mira, y se termina siendo algo superador. Creo que lo importante es dejarle el ego personal de lado y decir, bueno, ¿qué es lo mejor para la empresa? ¿Qué es lo mejor para el laboratorio y en qué podemos mejorar la vida de las mascotas o qué podemos hacer para ser más eficientes en determinados procesos? Entonces, cuando uno saca la cuestión de ego personal y mira al bosque, las cosas fluyen. Es más sencillo, por suerte. Y en los últimos años hubo muchísimas crisis en Argentina, ni hablar si hablamos de los últimos 50 años No, desde ni que hablar. está el laboratorio. ¿Cuál fue el momento, por lo menos desde que vos estás en la conducción de la empresa, el momento que sentiste como más complicado? Bueno, hace 9 años, yo tengo colegas de laboratorios mucho más grandes y me dicen, pero ¿No estuviste cuando...? pibe, yo me banqué el Rodrigazo, claro, ¿viste? Sí. Vos decís, por suerte la industria siempre va para arriba porque es Sí. una cuestión coyuntural a nivel mundial del mercado puntualmente de mascotas. Pero te puedo decir en 9 años y la devaluación en su momento que fue la devaluación de Macri, los líos de inflación sobre todo la última parte de Alberto Fernández. Ahora actualmente tenés otro tipo de desafíos también porque cambió la forma en que vos antes quizás tenías que comprar mercadería porque sabías que iba a aumentar y hoy tenés que cambiar el switch. A ver, independientemente de la cuestión coyuntural o la cuestión política, Argentina siempre te da ese plus de no tener estar seguridad. siempre, de estar siempre viendo cómo hacer más eficiente o quizás en un año algo servía y este año tenés que cambiar la estrategia. Entonces, pero te puedo enumerar las cuestiones principalmente de los saltos inflacionarios fueron los más o los saltos devaluatorios. Esos fueron en los 3 gobiernos diferentes, los últimos 3 gobiernos, tuvimos momentos de decir, bueno, ¿y qué hacemos? Y podemos conseguir la materia prima y se pueden conseguir y te venden los frascos de plástico o el aluminio para los blisters. Esa es la parte más desafiante. Y me mencionabas hace un ratito fuera del aire cómo impactó la pandemia en el negocio. Bueno, la pandemia en ese momento, empezó a cerrarse todo. Nosotros nos juntamos con la gente, o después obviamente con mis socios, y decir, bueno, esto va a ser una gran complicación porque obviamente que íbamos a estar todos adentro. Bueno, resulta que a contrapelo de lo que uno pensaría, el rubro veterinario, como se declaró esencial, todos los veterinarios trabajaron, nosotros como industria nos declararon esenciales, con lo cual teníamos libre circulación, obviamente con todos los papeleos. Me acuerdo en ese momento que estábamos, el laboratorio, estaba la oficina en Capital y pasar de provincia al Puente Pueyrredón era el checkpoint Charlie de Alemania, sí, no, era una cuestión policial, pasar la barrera, tardar. Uno ahora ya lo ve como lejano. Bueno, esa es la resiliencia del ser humano, Sí. ¿no? Que uno se acostumbra a decir, bueno, ya pasó. Ya, digamos, como industria, más allá de la tragedia que significó a toda la industria. Bueno, yo miraba la otra vez, estaba mirando el podcast que tuviste con la persona que estuvo con los gimnasios, que decía que fue lapidario. Bueno, a nosotros fue al contrario, porque la gente estuvo adentro, como ir a la veterinaria estaba permitido, se le empezó a dar más importancia a la mascota,
empezaron a salir más a sacar al perro o a darle más importancia al gato. Entonces eso provocó de que toda la industria veterinaria tuvo movimiento y mucho crecimiento. Claro, imagínate la gente que vivía sola con su mascota, de repente era toda la atención del mundo a la mascota. Era exactamente eso, era quizás adquirir o tener otro animalito más, o bueno, antes no le podía dar importancia por el trabajo, bueno, y a ver qué tiene en el ojo, qué tiene, bueno, y sacarlo y estar más con la mascota. Entonces, bueno, a contrapelo de lo que uno hubiese pensado, fue un crecimiento muy fuerte en la industria. Sí, quizás una de las pocas industrias que tuvo un crecimiento marcado. Sí, y a nivel mundial, no fue solamente Argentina, fue un crecimiento a nivel mundial, obviamente lo lamentable que significó para todos nosotros, pero desde el punto de vista del rubro, fue un punto de inflexión de crecimiento mucho más pronunciado del que la industria viene teniendo. Y Leandro, ¿cómo hacen para mantener viva la innovación en una empresa que tiene medio siglo de existencia? Buena pregunta. Y escuchando al veterinario. O sea, nosotros vamos y tenemos charlas con veterinarios, con líderes de opinión, de decir, ¿qué no hay? ¿Qué producto? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás necesitando? ¿Por qué este producto no está? Hay cosas que nacen, obviamente, desde el veterinario, y otras es, bueno, mirando las tendencias de afuera también. Hay también, principalmente Europa, Estados Unidos, Oceanía, donde hay una industria farmacéutica veterinaria muy fuerte. Entonces, también desde ese lugar, pero principalmente escuchando al veterinario, al profesional argentino, decir, bueno, ¿qué necesitas o qué no hay o por qué no está este producto y cómo lo harías? Entonces, o para determinada patología. Entonces, a partir de ahí se empieza a hacer como una ingeniería inversa, de decir, bueno, ¿cómo podemos llegar a un buen producto que sea lo que está necesitando el profesional? ¿Y qué valores sentís que definen hoy a VetchLab? Y la innovación es un valor, entendiendo que como un laboratorio farmacéutico no podemos ser por una cuestión de costos, no podemos ser productores de moléculas como sí lo es Europa y Estados Unidos principalmente, pero sí innovación dentro de no solamente de productos, sino de procesos, y sobre todo la cercanía con los profesionales veterinarios. O sea, el laboratorio puntualmente está muy, muy atento al veterinario. Y ustedes compiten con laboratorios multinacionales muy grandes también. ¿Cómo hace una empresa argentina para diferenciarse? Bueno, justamente ese last mile, ese contacto con el veterinario hace la diferencia en el contacto con el distribuidor. Muchas veces las multinacionales o las subsidiarias de las multinacionales que están acá te envían el producto, te envían el forecast, te dicen, bueno, hay tanto, tenés que vender tanto, arreglate. Entonces eso quizás el laboratorio multinacional está más encorsetado y nosotros como laboratorios nacionales quizás tenemos un pensamiento mucho más rápido y esa cuestión de actuar sin ver qué es lo que te está pidiendo Casa Central o el corporativo de tal o cual país, que muchas veces ni sabe la realidad del mercado argentino o del mercado latinoamericano. No, y ustedes tienen muchos productos que son tanto para tratar las enfermedades como para prevenir. Pero ¿cómo hacen para identificar la necesidad del mercado que vale la pena convertir en un producto? Bueno, primero es no teniendo tanto en cuenta la viabilidad comercial, es decir, por lo menos desde el laboratorio, decir, che, ¿y de esto cuánto vamos a vender? La verdad que lo que nosotros primero es ¿tenemos esta patología o tenemos este problema con el canino, el felino, que el veterinario no puede, no tiene las herramientas? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Y a partir de ahí arrancás. Entonces tenés gratas sorpresas de productos que decís, bueno,
puede ser que esto funcione, como por ejemplo problemas hepáticos. Que vos decís, la verdad, que problemas hepáticos. Y sí, tenías una patología enorme, inexplorada, y nosotros, por ejemplo, productos como la ursomarina, que es ácido urso desoxicólico y silimarina, que no había, es el primero a nivel mundial. Con esta asociación, bueno, empezamos a hablar con líderes de opinión, con veterinarios reconocidos en eso, decir, mirá, yo uso esto de humana. Bueno, ¿y se puede hacer de veterinaria? Sí, ¿por qué no? Y ahí arrancás. Y arrancás el proceso, y arrancás las pruebas, y arrancás los registros, los estudios de estabilidad, de eficacia. El producto funciona. Bueno, entonces esa parte, digamos, ese es como un valor diferencial, no viendo tanto cuánto vamos a vender. Eso después termina viendo por añadidura. Sí, no es tan frío como uno se puede imaginar de afuera. No. A ver, obviamente hay cuestiones que sí, pero en nuestro caso no lo tenemos tanto en cuenta porque aparte tampoco hay tanta información en productos nuevos o moléculas que no hay en el mercado, es decir, cuánto o qué va a reemplazar esto o a dónde apunta o cuántos animales hay con esta patología, y no lo sabes. Entonces, primero buscamos innovar desde ese lugar, es decir, bueno, entramos en un lugar que puede ser un nicho chiquitito, pero le solucionás el problema al veterinario, a la mascota y al tutor, que de eso se trata. Nosotros cuando hicimos las primeras pruebas de un producto, hablé con firmamos un protocolo con el tutor del animal diciendo, mirá, esto es un tratamiento experimental o un producto experimental. Sí. Y cuando me pregunto, ¿y cómo va? Y ahora el perro juega. O fíjate que el animalito que estaba todo el día tirado, bueno, ahora el perro juega. Y eso no te lo da ningún focus group, no te lo da ningún análisis de agencia. Directamente el tutor te decía, bueno, ahora se levantó. Entonces, listo, ahí ya ganaste. Sí, esa alegría solo te la da el tutor, la palabra del tutor. Esa satisfacción exactamente. Y el veterinario te dice, mi papá decía cuando uno receta un producto veterinario, no solamente está recetando eso, sino que está recetando el propio prestigio del veterinario. Porque muchas veces el éxito radica en el éxito de ese tratamiento y de ese comprimido o de esa inyección. Entonces, también es algo positivo para el profesional en su propio prestigio, más allá de curar. ¿Y vos tenés mascota? Yo tengo a Lisa. Lisa es una golden que tiene 5 años, que sí, es un amor. Es un amor, Lisita. Sí. Tenés una etapa del golden, que es un cachorrito divino. Después es un tiranosaurio, porque rompe todo. Y después es puro amor. Sí, siempre tuvimos mascotas. Desde chico, bueno, ahora ya en mi casa, con mi familia, y bueno, una más, obviamente Lisa. Siempre estuvo el amor por el animal en la familia. Siempre tuvimos perros. Tuvimos perros, sí. Gatos me encantan, pero en casa mis viejos siempre fueron perreros y nosotros también. ¿Y hay algún desarrollo del laboratorio del que te sientas especialmente orgulloso? Sí. Sí. Sí, porque me toca a nivel personal cuando mi viejo ya hace 5 años que falleció, y él tomaba muchos remedios, ya estaba en sus últimos años, estaba muy enfermo y tomaba una serie de remedios y tenía un remedio para el dolor crónico que era pregabalina. Entonces en algún momento yo, no perdiendo la costumbre que hacía de chico de mirar, y siempre miraba, entonces pregabalina, no hay nada en veterinaria. ¿Y por qué no hay? Y empecé a buscar desarrollos, paper, y empecé a hablar con veterinarios. No, nosotros la reusamos. ¿Cómo que la reusan? Sí, nosotros usamos pregabalina. Y ahí empecé a buscar, no había ninguna pregabalina en solución, o sea, en gotitas, a nivel mundial habilitado para perro y gato. Había solo una de un laboratorio multinacional en gatos. Bueno, llevó 2 o 3 años y pudimos sacar la primera pregabalina habilitada del mundo para perros y gatos,
que hoy está, que es el de Pregalvech, que hoy está, hace ya año y medio que la tenemos en el mercado, después de 3 años de desarrollo. Y también es una forma de reconvertir algo quizás negativo, porque Sí, la usaba mi papá porque realmente tenía un dolor crónico importante. Y bueno, lo pudimos reconvertir y ayudar a una infinidad de perros y gatos. Y otra vez volvemos al tema del prestigio de decir, bueno, hoy el veterinario cuenta con eso que antes no contaba. Y en el caso de la solución, peor, porque tenía que mandarlo a reformular recetas magistrales, todo el incordio que eso generaba para el tutor, y hoy lo tiene en un producto comercialmente viable en el estante, es decir, toma, tenés esto que le va a aliviar el dolor a tu animalito, al perro, al gato. Entonces eso es algo que a nosotros como empresa y como familia nos da mucha satisfacción. Y hablando de esto del prestigio del veterinario, me contabas hace un rato de las problemáticas de salud mental en veterinarios. Sí. Que siento que es un tópico del que no se habla tanto. No se habla tanto y te agradezco que me lo hayas preguntado, Delfina, porque realmente es algo que no se habla. Vos tenés como profesión dentro del veterinario, supera la media, pero con creces, te puedo decir que duplica o triplica la cantidad de suicidios que tienen los veterinarios o por acoso de los tutores. Hoy el scratch en las redes es tremendo. A ver, pasa con muchas profesiones desde ya, pero hoy estás a un clic del escarnio público sin previamente haberlo validado. Puede suceder, pero son los menos. Y hoy tenés un problema de salud mental. De hecho, se está empezando a hablar entre profesionales y en los diferentes círculos veterinarios la temática, porque es algo que está creciendo y fuertemente. Y con la cuestión de redes, muchísimo más. Hace poco hubo una agresión a una veterinaria, a una profesional, que la fueron a agredir, la golpearon, la tiraron al piso. Entonces eso es sumamente importante y creo que hay que poner especial foco en eso. Y se habla de salud mental en personas y también se está empezando a hablar de salud mental en animales, en mascotas. Y ustedes tienen productos que están vinculados a la salud mental, como el Cysticalm. Bueno, el Cysticalm, sí, en el caso de los gatos, y ahí lo conectamos también un poco con la pandemia. Ese producto nació por una necesidad del veterinario que, a ver, el gato, a diferencia del perro, es mucho más independiente. Sí. Entonces se encontró en su lugar donde quizás sus tutores iban a trabajar y de repente se lo encontraron adentro. El gato, un animal muy territorial, solitario, muy cariñoso a su manera, pero solitario, y se encontró que estaban sus 2 tutores o que de repente venía un perro porque tenían un perro más, porque querían tener un perro más. Bueno, el gato cuando se estresa hace cistitis. Entonces empieza ese círculo vicioso y los veterinarios me decían, mira, tengo este problema, no hay nada, hay que tranquilizar. Entonces, bueno, hicimos un producto a base de triptofano, que es un nutracéutico, es un aminoácido para calmar, pero sin generar ese efecto de somnolencia que tenían otros productos. Entonces, también a medida que crece la esperanza de vida, también en mascotas, y que cada vez se le da más importancia al perro y al gato como miembro de la familia, bueno, crecen también esas cuestiones. Y esto del crecimiento de la esperanza de vida, ¿cómo cambió el trabajo en los laboratorios veterinarios? Bueno, primero cambió en el perro porque se estira, entonces tenés que prestar más atención a la cuestión de condroprotección, porque el animal vive más tiempo y empieza a tener, por una cuestión lógica del paso del tiempo, más lesiones. La cuestión cognitiva, la cuestión de piel, la cuestión ocular. Entonces cada vez hay más productos y servicios alrededor de
la prolongación de la vida, tratamiento del dolor. Hace un tiempo hablamos de la pregabalina. Entonces, y que son cosas que se terminan replicando en las mascotas, en lo que nos pasa a nosotros también, que nosotros cada vez vivimos más, se está empezando a hablar. Vos fíjate cómo cada vez más empresas y cada vez más multimillonarios están metiéndole plata a startups que quieren prolongar la vida. Bueno, lo ves a Jeff Bezos con, creo que era Altos Labs, y las primeras pruebas las empiezan a hacer también en animales. Entonces vas a tener una cristalización de esas terapias de humana, van a bajar también a veterinaria. A ver, ya es público conocimiento con los animales clonados. ¿Te acordás hace mucho tiempo que era la oveja Dolly? Sí. Bueno, hoy ya tenés perros clonados que parecían películas de ciencia ficción. Entonces, hay una serie de cuestiones donde, sobre todo en los próximos 10 años, se habla de la velocidad de escape de la edad, donde cada año que viva el ser humano va a significar 2 más de sobrevida, y también eso va a terminar en nuestras mascotas desde ya. ¿Cuáles son las tendencias que crees que van a transformar más la industria veterinaria en los próximos años? Bueno, la inteligencia artificial, desde el punto de vista de servicios y desde el punto de vista de producción de productos, valga la redundancia, mucho más rápidos, porque vos hoy tenés análisis in vitro, que es en el laboratorio, in vivo, y ahora, que es probar en la mascota o en la persona, y ahora tenés in silicon, que vos tenés simulaciones por computadora. Tenés, por ejemplo, Google DeepMind o el AlphaFold, que son startups que ahora son muy conocidas, que hablan del plegamiento de proteínas y demás, y hoy es mucho más fácil hacer, y mucho más, sobre todo mucho más económico, hacer todas esas simulaciones para llegar a un medicamento viable. Entonces lo que antes quizás una molécula tardaba 10 años en llegar a escala comercial, y hoy vas a tener sustancialmente menor el tiempo. Y eso obviamente va a estar plasmado y traducido en la prolongación de la vida de las mascotas y de los humanos. Y cada vez más personas consideran a la mascota como parte de la familia. Sí. Que eso siempre estuvo, cada vez se nota más. Sí. ¿Cómo impacta eso en la industria? Y eso impacta porque vos, más allá de la cuestión, en nuestro caso, que es farmacéutica, obviamente que se le da mucho más importancia, pero tenés un montón digamos, de productos y servicios periféricos a eso. Hablas de ropa. A ver, yo he visto correas con incrustaciones de cristales de Swarovski, que hace un tiempo era impensado. El tema del cuidado del gato, o ves las botitas para que no se resbalen. El cochecito. El cochecito, que lo hemos visto. Después, obviamente, uno evalúa si está bien o está mal, pero está para que se abrigue ahora con el frío, las mantitas. Y antes el gato ni hablar. O sea, el gato venía a comer si venía a comer, y después vivía afuera y volvía todo roto. Y hoy no, hoy está entre algodones. Y el perro también. Afuera se usa mucho el chip en los gatos, ¿no? Sí, acá se está empezando a utilizar, y en perros también. De hecho, el SENASA, que es el Servicio Sanidad Animal, que regula la industria veterinaria, ya para el tema de viajes, en Europa ya es obligatorio, y acá se está empezando a implementar. De hecho, hasta con los perros callejeros se coloca un chip, y después por medio de un lector se ve si ese animal está vacunado, cuánto tiempo tiene. Se da una trazabilidad que antes era una libreta sanitaria, y hoy está mucho más informatizado. Hay aplicaciones de incluso. ¿Y crees que a futuro acá en el país también probablemente todos te terminen teniendo chip las mascotas? Sí, yo creo que eventualmente va, no sé cuándo, faltan obviamente unos pasos previos, pero yo creo que eventualmente va a ser una cuestión quizás obligatoria, pero se está haciendo en municipios, por ejemplo, ya se está empezando a hacer en algunos municipios aislados. Yo creo que eventualmente va a ser algo obligatorio.
Y notan que los dueños no, ahora es tutores. los También, tutores. a ver, dueños, hay gente que está en contra de decir dueños, ¿no? Pero ahora Tutores, está más sí, normalizado decir tutor. Sí, Y absolutamente. notan que los tutores están cada vez más informados o tienen mayores exigencias en cuanto a la calidad de los productos. Cada vez más. Cada vez más. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros WhatsApp y el info, y es cada vez más, y son preguntas realmente interesantes. Hoy además tenés ChatGPT o Gemini o Claude, y bueno, le hacen preguntas a la IA y en base a eso también te preguntan. Lo que antes era el doctor Google, hoy quizás es el doctor ChatGPT, y en base a eso también te preguntan y están muy interesados. Y los veterinarios también, y eso también es muy importante. Porque, por ejemplo, el veterinario te pregunta, bueno, ¿y qué excipiente tiene este producto? Porque está pensado para dárselo a un gato que tiene hiperglucemia, entonces quiero ver si hay algo que le puede elevar. Entonces, hay una conciencia por parte del profesional y también del tutor, sí, absolutamente. ¿Y qué buscan hoy los veterinarios que antes por ahí no? Buena pregunta. Lo que buscan es, desde el punto de vista farmacéutico, es primero, que es lo que buscan los tutores, es que el producto sea palatable, que no es un dato menor, sobre todo en gatos. O sea, vos le puedes dar el mejor medicamento. Si el gato o el perro no lo quieren comer, estás en un problema. Sí. Entonces, muchas veces me preguntan eso y mi respuesta es todo lo palatable que puede ser un tipo de producto de determinadas características donde quizás el principio activo es amargo y no hay chance de hacerlo más palatable de lo que es. Y cada vez se buscan más cuestiones ligadas al tratamiento integral, a la prevención, al nutracéutico, más allá de una cuestión ya medicamentosa, sino a la cuestión preventiva. Nosotros tenemos productos, por ejemplo, con aceite de pescado y resveratrol, que quizás hace 10 años era impensado, y hoy el Resvital, que es uno de los productos que tiene aceite alto contenido omega 3 y resveratrol, es un producto muy vendido porque es un antioxidante potente. Entonces lo buscan quizás los tutores de animales ya más viejitos, gerontes, y antes era impensado. Entonces el veterinario está cada vez más informado en terapias y sobre todo en servicios. Hoy ya no es raro que todas las veterinarias tengan un ecógrafo. Hay veterinarias con resonadores. Entonces la cuestión de servicios, de imágenes y de análisis está creciendo fuertemente. ¿Y cuáles son las enfermedades o los problemas de salud que más crecieron en los últimos años? Y también depende de la zona. Porque, por ejemplo, tenés en provincias como es Tucumán, que tenés grandes problemas dermatológicos. Tenés muchos animales con problemas dermatológicos. La cuestión, nosotros le dimos mucho impulso y mucho hincapié a los problemas renales. Tenemos muchos productos para salud renal, para tratar enfermedad renal crónica, que antes no había, que el antes de fósforo, productos como el telmisartán, que antes era todo de humana. La cuestión antibiótica también con los hemoparásitos, también. Ha crecido todo muy parejo. La controprotección, todo ha crecido muy parejo y sobre todo te diría en los últimos 10 años. ¿Y notás que la prevención está ganando cada vez más terreno frente al tratamiento de las enfermedades? Cada vez más, como nosotros. Sí. Vuelvo. Termina permeando a lo que nosotros queremos. Quizás hoy te fijas las redes, que está lleno de suplementos, que el colágeno, que tal o cual producto para la salud ocular. Cada vez más la figura de suplemento dietario en mascotas está cada vez más en boga. ¿Y ustedes trabajan con veterinarios, farmacéuticos, bioquímicos, investigadores? ¿Qué buscan a la hora de incorporar gente nueva al equipo? Todo eso junto. Bueno, primero que no lo tengan solamente circunscripto a su área,
sino que tengan una visión integral y de trabajo en equipo multidisciplinario, decir, bueno, a ver, esto desde el punto de vista bioquímico, este producto, bueno, pero a ver, vuelvo, tema de la palatabilidad o tamaño del comprimido. Lo importante es eso, es no compartimentar tanto la información para que pueda haber una integralidad. Entonces buscamos eso, que el profesional de su área también piense como pensaría otro profesional que está colaborando en un producto, por ejemplo, o en un proceso. ¿Y es difícil retener el talento científico en el país? Muchas veces se habla de la fuga de cerebros. Sí, a ver, en nuestro caso, quizás por ser un laboratorio que no requiera tanto recurso desde ese lugar, pero a nosotros por lo menos toda la gente que hemos contratado, los asesores y los consultores que tenemos, que son de primer nivel, no nos ha costado. Y la gente que trabaja en planta, la verdad es que tampoco. Y tenemos gente joven. También hay que desmitificar esto que los chicos que se aburren, que no tienen desafío, que quieren saltar de un trabajo a otro. Yo te puedo decir que en nuestro caso no es así. Tenés chicos de 22, 23, 24 años súper comprometidos, que quieren ser capacitados y que obviamente tienen capacitación en normativas y demás, y son sumamente responsables. Y yo no sé si no les interesa el plan de carrera o, como dicen, el reloj de oro dentro de 50 años, pero que están realmente consustanciados y convencidos y les gusta lo que hacen, eso te lo firmo y te lo suscribo. ¿Y te gusta liderar? Sí, la verdad que sí me gusta liderar. No desde... yo creo que se lidera desde el ejemplo, ¿no? Estando bien temprano, yéndote bien tarde, estando como una fuente de consulta en lo que puedo, que claramente a medida de que el laboratorio crece y se complejiza, afortunadamente tengo que tomar más gente que sabe mucho más de lo que yo en ese momento sabía hacer, en ese área que esa persona es contratada. Entonces, por suerte, me gusta desde ese lugar formar y acompañar y después encontrándome con la grata sorpresa de decir, mejoraron tal o cual proceso. Entonces, desde ese punto a mí me gusta y disfruto mucho el trabajo diario del laboratorio. ¿Cuántas personas tenés bajo tu cargo? 20. Esperamos terminar el año con 25. Estamos haciendo contrataciones en muchas áreas. ¿Proyectan crecimiento a corto plazo? Sí, estamos en crecimiento, sí, por suerte, desde hace 9 años que vivimos con un crecimiento sostenido. Y eso es lo lindo, porque el año pasado o hace 2 años éramos 12, por ejemplo. Entonces ahora somos 20 y probablemente a fin de año seamos 24 o 25 en diferentes áreas. Entonces, eso también es lo lindo de ser parte y de tener un lindo grupo de trabajo. Sí, no, en pocos meses tuvieron una expansión tremenda, porque pasar de 12 a 20 y ya estar pensando en que van a ser 24, 25. Sí, porque hay personalmente tengo una compulsión patológica a lanzar productos y a desarrollar productos, que a medida que me voy desocupando de algunas cosas que quizás antes hacía personalmente, me liberan más tiempo para estar investigando eso. La verdad es que me gusta y estoy muy encima de eso, y obviamente lanzar productos también te lleva a crecer en estructura. ¿Y qué características crees que tiene que tener un buen líder? Primero es escuchar. Primero tiene que ser bueno, ahora estamos muy con la fiebre mundialista y demás. Y vos lo escuchás, por ejemplo, a tipos como Scaloni o como a Messi, incluso, que decís, a ver, realmente son clase mundial en lo que hacen, y los tipos tienen un liderazgo muy de escuchar, a ver qué piensa el otro, estar muy cerca de eso. Entonces, creo que lo principal de un líder, independientemente que tenga el rol
de jefe, porque, por ejemplo, en el laboratorio hay muchos líderes. Entonces, esa cuestión de escucha, decir, bueno, a ver qué está pasando acá, cómo lo podemos mejorar, y la ejecución. La ejecución manda. $1 por la idea, $1 millón por la ejecución. Vos podés tener una excelente idea. Si vos no la ejecutas, si no la llevas a cabo y no haces el cambio para que suceda, no sirve. Y eso también es una cualidad importante de un líder, poder lograr esa ejecución. ¿Y hay algo que hayas aprendido como líder o como director de la empresa que hoy hagas diferente a como hacías cuando empezaste? Sí, lo que pasa es que cuando arranqué uno hacía lo que podía y Claro. hacía los bancos, iba y llevaba los cheques y me fijaba y cobraba a los clientes y llevaba la mercadería o llamaba para vender o veía qué producto estaba. Bueno, hoy te digo que aprendí a delegar. Sí, que no es fácil tampoco. No es fácil porque ahí también está el ego de decir... Es lindo que a uno le pregunten, Sí. pero uno también tiene que ceder eso y decir, no, pará, yo necesito tiempo y necesito que la gente que trabaja en el laboratorio también se desarrolle, porque no todo se trata de plata. Y ahí también, volviendo al tema del liderazgo, es poder identificar qué lo satisface a una persona y a otra quizás es otra cosa completamente diferente y tratar de movilizar a partir de ahí. Entonces, hoy me decís, lo más importante fue que aprendí es el poder formar equipos de desarrollo en diferentes áreas. Eso es lo más importante. ¿Y qué importancia tiene la cultura de trabajo en una empresa familiar? Todo, porque si yo voy 1 hora por día o una vez por semana, yo siento que es un mal ejemplo en este tipo de empresas. Hay que estar, hay que trabajar muchísimo y hay que estar muy cercano al tema de los problemas. A escuchar mucho al veterinario, en mi caso, de ponerme al teléfono y decir qué pasó o qué podemos mejorar, hacer esto o qué idea tenemos. Escuchar mucho al usuario, al tutor, escuchar mucho a los clientes, a los distribuidores. Principalmente es la cultura del trabajo, de estar y de entender que es farmacéutica y que tiene que ser todos los procesos para tener un producto final bien riguroso y para tener un excelente producto como son los que hacemos en el laboratorio, en BetchLab. Y pensando a futuro, ¿cuál es el próximo gran objetivo de BetchLab? Y nosotros hace 2 años que nos estamos preparando para certificar las normativas de buenas prácticas de manufactura, que en inglés son las GMP, que eso nos va a permitir abrir las puertas de otros países de la región que se rigen con esa normativa. Y obviamente eso nos va a dar, primero que volvemos al tema de levantar el estándar en el mercado interno, pero poder llegar a otros mercados que hoy, hasta no tener esa normativa, no podemos entrar. Entonces, hace 2 años que estamos, ya pedimos que nos vengan a inspeccionar, así que esperemos que antes de fin de año tener esa buena noticia que costó muchísimo, sobre todo en cambio cultural. Sí. Bueno, ni hablar de recursos, equipamiento, contrataciones, pero la verdad que eso es el próximo gran paso y es el único objetivo que tengo este año. Entonces, ¿el foco está puesto en la expansión internacional o también les interesa seguir creciendo en Argentina? Ambas. Yo me acuerdo de una persona que respeto muchísimo del rubro que me dijo, está todo lindo con vender afuera y buenísimo. No te olvides del mercado interno, no te olvides, y para mí eso me quedó muy fijado. Las dos cosas, te digo, pero sin descuidar el mercado interno. Eso que fue lo que nos permitió el veterinario argentino, la veterinaria argentina, que fue lo que nos permitió todo este crecimiento, confiando en los productos del laboratorio.
Y si te pudieras imaginar BetchLab dentro de 10 años, ¿qué te gustaría ver? Me gustaría ver una... Qué lindo. Me gustaría ver una empresa multinacional con filiales en algunos países que tengo pensado por una cuestión estratégica, pero que sin perder esa... Pasa algo con las empresas. Las empresas pequeñas quieren simular ser grandes Sí, y las empresas grandes quieren simular ser pequeñas para tener esa cercanía. sí. No perder eso tampoco, no perder esa cercanía con nuestros clientes, con los profesionales veterinarios, con los tutores, y seguir brindando soluciones y seguir brindando productos de excelencia, para seguir salvando vidas, que en definitiva de eso se trata. Y Leandro, ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender en la industria de la salud animal? Todo lindo con la pasión. Es imposible que uno haga cosas si no se apasiona y si no le gusta lo que hace y si no piensa que es solo una cuestión de plata. Pero la pasión en algún momento, a mí muchos recibos no me gustaba hacer o chequear el banco. La verdad que no es muy apasionante ver los estados del banco. Entonces es la disciplina. Que tenga disciplina. Que se haga una rutina y que tenga disciplina y que las metas parcializarlas en pequeños objetivos. Que todos los días un pasito, un pasito, un pasito. Pero es la pasión excelente. Como todo en la vida hay que ir. Pero lo que termina cristalizando y lo que termina tamizando es la disciplina y es el día a día. Entonces, que sean disciplinados y que sepan, a ver, que hagan lo que quieran emprender, que piensen cuál va a ser el valor agregado, porque hoy la vidriera es el mundo. Hoy ya no competimos con un laboratorio de Córdoba o con un laboratorio de provincia de Buenos Aires o de Cava o lo que sea. No, hoy competís con multinacionales. Hoy competís con Europa, competís con Estados Unidos y competís con laboratorios de la región también. Entonces, es qué valor, qué atributo diferencial le damos y disciplina. Vuelvo, un peso por la idea, pero 1.000.000 por la implementación. Entonces, ahí termina siendo el kit de la cuestión, en lo que hagan. Sean los mejores o intenten ser los mejores, pero pasito a pasito. Muchísimas gracias, Leandro. Gracias a vos, Delphi.